Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a este canal de Volver a Amarme, específicamente en el programa de Constelaciones con Amor, donde estamos hablando sobre constelaciones familiares. El tema de hoy es cómo llegué yo, María Amor, a este mundo de las constelaciones familiares, a este hermoso mundo, donde me gustaría compartirles mi historia para, para que vean cuántas maneras de llegar al mismo camino pueden existir, ¿no? Hace 2 años estoy formándome en constelaciones familiares con orientación en animales, un tema para otro capítulo. Y cómo llegué a este punto es realmente, uno puede decir por casualidad, causalidad, magia, no hay una palabra para definirlo, pero, pero tuve una época en mi vida cuando era muy joven. Me mudé de país, me fui a vivir desde muy chiquita, desde los 21 años, a un país muy, muy, muy lejos de casa. Viví ahí por 5 años y cuando comenzó la pandemia, me mudé a Brasil, donde era la casa de mi novio en ese entonces. En esa época yo tenía poca, casi nula conexión con mis padres, hablaba muy poco, realmente el vínculo pendía de un hilo. Y un día, hablando con la cuñada de mi pareja en ese momento, me cuenta una historia sobre un secreto familiar muy grande y me dice, voy a escribir este mensaje a tal persona. Y cuando me lee el mensaje que ella planeaba escribir, yo me di cuenta que yo ya había recibido ese mismo mensaje alguna vez. O sea que su historia de alguna manera impactaba en la mía, se entrelazaba porque había pasado por una situación muy similar, solo que del otro lado. Ella quería escribir el mensaje y yo lo había recibido. Lo había recibido más o menos a mis 17 años. En esa época yo ya tenía 10 años más. Entonces yo decido tomar acción sobre ese mensaje que había recibido que develaba un gran secreto familiar mío, de mi sistema familiar, de mi familia. Y, y decido enfrentar ese secreto que no viene a colación, eso lo guardo para mi familia y para mí, pero decido ir a por eso y descubrirlo, y eso impactó un montón en mis padres, en el vínculo que yo ya tenía con ellos, que era bastante flojo, como les comentaba. Entonces, luego de descubrir este secreto, a priori podía creer yo que iba a terminar de romperse. Y yo me encontré, si bien fue un secreto que a mí me trajo mucha alegría y por el cual estoy re agradecida, también me trajo mucho dolor, me costó mucho enfrentar todo lo que conllevaba descubrir ese secreto. Y lloré, lloré mucho, todos los días lloraba, lloraba, me costaba salir adelante, no entendía por dónde empezar. Y así me di cuenta que la terapia que yo estaba haciendo hacía años, terapia convencional, no era suficiente, que yo necesitaba algo más. Y bueno, muchas personas queridas me aconsejaron, me orientaron hacia las terapias alternativas o complementarias, como me gusta llamarlas, entre ellas constelaciones familiares, que mejor, ¿no? Y decidí darle una oportunidad, ver de qué se trata. Participé en un taller. El taller en el que participé fue especialmente impactante para mí porque lo que tienen las constelaciones familiares es que es vivencial. O sea, uno pone el cuerpo, pone el alma a disposición. Y si uno está dispuesto a sentir y se abre, el cambio que puede sentir dentro es gigante, abismal. Y así sucedió conmigo. Entonces, cuando me abrí a participar de este taller, me impactó tanto, sentí tanto, que cambió todo, eh, cambió mucho en mí. Lo que yo sentía, cómo me manejaba, cómo veía las cosas, la importancia que les daba, las prioridades, el orden, esa palabra tan importante en las constelaciones familiares. Y a partir de ahí empecé a estudiar, a formarme en constelaciones familiares y empecé a ver las distintas dinámicas de mi familia desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Eso me llevó a que mi vínculo con mis padres, que pendía de un hilo, de repente se vaya afianzando, se vaya encauzando, vaya reacomodándose, ordenándose.
Y hoy en día, por ejemplo, unos 5 años después perdón, unos 2 años después de ese momento, pero 10 años después de haberme mudado afuera del país, decidí volver a mi país después de 10 años, a la casa de mis padres después de 2 años en los que fui construyendo este vínculo paso a paso, como armando un caminito de hormiga. Y, y hoy en día estoy en su casa por unos meses momentáneamente, pero desde aquel entonces en el que no nos podíamos conectar hasta ahora, ha cambiado tanto gracias a las constelaciones familiares. Y en el medio, bueno, esta pareja que yo tenía, con la cual vivía en Brasil, decide que se quería volver a mudar al país donde estábamos inicialmente, que era Dubái, muy lejos de casa, donde nos habíamos conocido. Y yo, cuando me fui de ese país, decidí no regresar a vivir ahí, pero esta pareja me pedía que vuelva. Entonces volví, estuve un mes, al mes él me dijo que no quería continuar con el vínculo, no continuamos. Pero yo seguí viviendo ahí por elección. Al final sí elegía esa ciudad porque fue la ciudad que me vio crecer. Y luego cuando sentí que era el momento regresé a Argentina. Para pasar todo esto, descubrir este secreto, mudarme de país 2 veces en 2 años, eh, terminar ese vínculo con esa persona, todo eso me llevó a tocar los lugares más profundos de mi alma. Y, y después de atravesar todos esos recovecos, acompañada por las constelaciones familiares, de mirar todas las aristas posibles que me ofrecían las constelaciones sobre cada tema de mi vida, logré hoy volver, estar a un mes de terminar la formación y poder decir que hoy el vínculo con mis padres es otro, no solo que me hablo, sino que convivo y es algo que uno siempre va a ir manejando, uno siempre va a ir trabajando, es un proceso que ni siquiera para el propio Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, él falleció y sentía que aún tenía cosas por trabajar en el vínculo con su madre. O sea que imagínense, si él mismo aún tenía cosas para trabajar, a todos siempre nos queda algo por ver, algo por entender, algo por procesar en el vínculo con nuestros padres. La idea es ir de a poquito ordenando este sistema familiar, haciéndonos cargo de lo que nos corresponde, lo que es nuestro, y devolviendo a nuestros padres o a quien corresponda lo que es de ellos, lo que es suyo. A partir de las constelaciones familiares también aprendí a priorizarme, a cuidarme, aprendí que los vínculos tienen que ser compensados, tiene que haber una compensación entre lo que se da y lo que se toma, y que si eso no es así, entonces a veces estamos dando mucho o estamos recibiendo mucho y sin esa compensación el vínculo se rompe. Entonces también elegí mejor, empecé a elegir mejor a las personas con las que me vinculaba desde otro lado. Todo todo este camino dentro de la estructura que propone Bert Hellinger, que son los órdenes del amor, y dentro de estos órdenes del amor eh, hay una frase que encabeza la situación que es primero el orden, después el amor, primero el orden en la familia, el orden de quién llega antes, quién viene después. Y después el amor, para que fluya el amor tiene que existir este orden, si no es como un río trabado por piedras, están desordenadas. Así que con todo esto que fui atravesando a lo largo de estos últimos años, pude ir viendo, pude ir detectando los distintos patrones, las distintas dinámicas que iban sucediendo y de a poco ir acomodándolas, ir atravesando los bosques más oscuros, los fantasmas más tenebrosos, las situaciones más dolorosas, porque no hay crecimiento sin dolor, así que es algo que me toca decir. Sí, lloré mucho, atravesé mucho, pero valió la pena para estar hoy un poquito más cerca de una versión mía más sana, más trabajada, más caminada, si se quiere. Por supuesto que el proceso no termina, pero la María Amor que comenzó hace 2 años y la María Amor de hoy son dos personas totalmente distintas. Y hoy lo digo con mucho orgullo y muy agradecida por todo lo que me tocó transitar, porque sin todo eso, hoy no estaría acá,
aprendiendo y transmitiendo este hermoso, esta información tan valiosa que nos dio Bert Hellinger. Así que bueno, están invitados a continuar participando de estas grabaciones, de estas sesiones tan enriquecedoras, donde voy a contarles más sobre las constelaciones familiares, donde van a venir invitados, vamos a charlar sobre qué pasa cuando constelamos, cómo darnos cuenta, en qué desorden nos encontramos en nuestra vida, bueno, mil dinámicas y temáticas más. Acá abajo ya tienen todas las redes donde nos pueden escribir, pueden contactarnos, a Volver a Amarme, a mí, hacer preguntas, contarnos qué les gustaría escuchar en los próximos videos, que les contemos sobre qué les gustaría aprender, qué les gustaría saber. Y gracias por escucharme, súper bienvenidos y nos vemos la próxima.